todos. ¿Por qué no levanta su Biblia conmigo y dice, esta es mi Biblia? Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso mi corazón y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir indestructible semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca jamás seré igual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompaña. ¿Está listo para la palabra del Señor? Qué bueno que nos acompañan todos aquellos que están conectados. Y hoy quiero hablarles de cómo nuestros métodos muchas veces difieren de los métodos de Dios. En la mitología griega, la cultura griega ha influenciado mucho, aún hasta nuestros días. Pero ellos también tenían su propia cultura. Así que ellos creían en un Dios supremo llamado Zeus. Y Zeus arreglaba fácil las cosas. Alguien no se comportaba y enviaba sus rayos y todos se morían. En un contraste con lo que es el cristianismo, ¿verdad? Donde Dios no envía rayos, sino que tampoco impone su voluntad, sino que Él espera que libremente nosotros elijamos su camino. Vamos a hablar de dos personajes, con renombre. Vamos a hablar de Naamán, el cual es un sirio y es un general de guerra con medallas, honor. Y vamos a hablar de un romano. Vamos a hablar de una persona que tiene un estatus alto, un centurión, y el cual los dos van a recibir algo de parte de Dios. Creo que cuando nosotros necesitamos algo de parte de Dios, clamamos a Él. ¿Cuántos han clamado a Dios, no? Dice, Señor, yo necesito esta provisión, yo necesito esta sanidad, yo necesito que me ayudes en esta área. Y tanto Cornelio como Naamán necesitan algo de parte de Dios. Dios va a responder, pero en el camino nos vamos a dar cuenta cuál es la forma de Dios. Y muchas personas como Naamán o como Cornelio tienen su expectativa. Yo pienso, yo creo, yo imagino que Dios lo va a hacer así. La oración es genuina, la oración del corazón denota la necesidad que uno tiene, la urgencia que uno tiene, pero a veces nosotros nos dejamos influenciar por las circunstancias, o porque así le pasó a fulano, o así le pasó a aquella persona, o así sucedió en esta iglesia, y pensamos que ese mismo método nos va a ocurrir a nosotros, y no precisamente. Es por eso que hoy vamos a hablar de a la manera de Dios. Diga, a la manera de Dios. Cuando a veces Dios no cumple las expectativas de cómo pensamos que Dios haría las cosas para nuestro bien, entonces nosotros comenzamos a enojarnos, nos frustramos, renegamos, nos vamos, gritamos, lloramos, hacemos un sinfín de expresiones emocionales en las cuales pensamos que si las hacemos, pues o Dios va a acelerar el proceso, o Dios lo va a detener, o Dios lo va a quitar. Y entonces existe algo que se llama frustración, porque a veces pues Dios no nos sigue nuestro guión. Y deseamos la santificación de parte de Dios, pero sin someternos a Dios. La bendición de Dios, pero sin obediencia. Y la salvación y sin la redención. Y es que Dios no se va a ajustar a mis expectativas.
Dios ha determinado hacer algo con cada uno de nosotros, pero a su forma. Así que repita conmigo, Dios tiene un plan conmigo para salvación, pero lo va a hacer a su forma. ¿Por qué? Porque Isaías 55:8 nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos vuestros caminos. Así que a lo mejor nosotros pensamos que Dios tendría que hacer esto o una serie de pasos que nosotros pues ya delimitamos, y resulta que Dios no siguió, no leyó nuestro guión, pues no leyó ese manual que nosotros le dimos, ¿verdad? Y entonces pues a veces decimos: Dios, pero ¿por qué no te estás pues ceñiéndote a lo que yo ya te dije, a como yo oré, a como yo ya ayuné? Y entonces el pasaje de Isaías nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos vuestros caminos. Entonces sabemos que lo que Dios tiene para cada uno de ustedes es bueno. Y a veces lo que nosotros le vamos a pedir es poco comparado con lo grande que Él quiere bendecirnos. Más grande de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos. Entonces un día los discípulos entran al templo, los 12 apóstoles con Jesucristo, y Él predica. Y en el templo existe un impuesto por predicar. Existe un impuesto por ir a hacer la purificación o algún tipo de oración. Y entonces uno de los discípulos, de los recaudadores de impuestos del templo, le dice a Pedro: Pedro, ¿tu maestro paga el impuesto? Y Pedro se contraría, dice: caray, ¿que no han visto los milagros que Jesús está haciendo? No ve la multitud, pero sí, pero él tiene que pagar el impuesto también. Entonces Pedro se queda así como un poco aturdido, ¿no? Y llega Jesús y le dice: Pedro, tenemos que pagar el impuesto. ¿Sí? Y esperaba que Jesús le dijera: ten este cheque y dáselo a Judas para que él lo pague, ¿verdad? Porque él es el tesorero. O a lo mejor dijera a Jesús: ¿sabes qué? Ten esta moneda o ten este dinero, ¿verdad? Y págalo tú. Pero nunca se esperaría la respuesta de Jesús para resolver ese problema. Y el cual es la que sigue. El cual es: mira, Pedro, tenemos que pagar el impuesto. Toma una caña de pescar y vete al lago. Y el primer pez que pesques, que caiga en el anzuelo, le vas a abrir la boca y va a tener una moneda. Vas a sacar esa moneda, y es exactamente el impuesto del templo. Entonces, ¿qué pensaría usted si Jesús le dice eso? Jesús, no es más fácil que: mira, si quieres yo te presto. O mejor, ¿por qué no le decimos a Judas? O mira, Jesús, en lugar de irme yo a pues hacer el ridículo, ¿verdad? ¿Cómo crees que va a salir del pelo una moneda? Es más posible que yo venda ese pescado y me den algo, a que la moneda la tenga el pez y sea el primero. Entonces Pedro puede tener esa expresión como usted y como yo, el cual implica: esto es algo raro, este método no lo conocía Jesús. El punto es mejor trabajar o conseguir el dinero a que tú me digas que yo vaya por un pez. Pedro, en un acto de obediencia, va a descubrir que el método de Dios no solo va a proveer el dinero,
sino lo va a hacer dependiente de Jesucristo. Así que esta obediencia que va a surgir en Pedro va a ser una obediencia revelada. No es una obediencia por imposición, es una obediencia en la cual Dios va a determinar el camino y de nosotros va a determinar si lo seguimos o no lo seguimos. Dios le va a dar a Pedro justamente lo que necesita. No va a sobrar y no va a faltar. Es una provisión milimétrica, pero con una lección eterna. La forma de Dios a veces no se parece a la nuestra, pero nos va a sacar del problema, nos va a aumentar la fe y nos va a estirar en nuestro corazón a ser cada día más como Jesucristo y más obedientes. La lógica humana pudiera haber pedido prestado, pero la manera de Dios siempre nos va a enseñar algo: a ser humildes. Creo que en esta sección de la Escritura, un carpintero, un predicador le dice a una persona cómo tiene que pescar. Mira, Pedro, lleva tu caña de pescar. ¿Y por qué no? A ver, Pedro le pudo haber dicho: mira, yo no quiero pescar de uno, yo voy a llevar mi red. Mira, le voy a hablar y le voy a mandar un Telegram, le voy a mandar un WhatsApp a mis 3 barcas que tengo allá en Galilea, que me envíen una transacción, que me envíen un dinero. No, Pedro obedece a Jesucristo con una obediencia revelada. La revelación divina desafiará nuestra razón humana, invitándonos a caminar en fe y no por vista. Diga, por fe y no por vista. A veces las cosas que Dios nos llama a hacer parece que no tienen ningún sentido. Así que a veces parece que lo que Dios nos está diciendo está en contra de la lógica normal. Y si lo que llamamos imposición es en realidad la revelación de un amor perfecto, no nos están saliendo las cosas como pensamos, pero Dios está trabajando para un bien mayor de nosotros. Es decir, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas siempre va a ser más grande y va a ser para beneficio de nosotros. Así que somos hijos de Dios, no somos marionetas de Dios. Dios no le va a obligar. ¿Todo nos es lícito? No todo nos conviene. ¿Todo nos es lícito? No todo nos edifica. Así que como hijos somos llamados a confiar. Jesús nos dijo alguna vez: ¿qué padre a su hijo le da, en lugar de huevo le da una serpiente? ¿O en lugar de pan le da un alacrán? ¿Usted lo haría? No. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre nos daría todas las cosas que necesitamos? Pero necesitamos confiar en Dios. La forma, diga la forma. Porque todo se tiene que cumplir conforme al diseño de Él. A veces nosotros lo que estamos haciendo es resistiendo el plan de Dios. ¿Se imagina? Pedro llegando a pagar los impuestos y lo pagó. Y luego le preguntase a Jesús: ¿encontraste el dinero en el peso? No, es que en realidad yo traía un sencillo aquí, mejor lo pagué. O se lo pedí a Judas, o lo pedí prestado. ¿Hubiese resuelto el problema? Sí. ¿Iba a aprender obediencia Pedro? ¿Iba a aprender cómo los milagros surgen cuando Jesús suelta una palabra? Cuando Jesús te dice: ve y haz algo, ya está asegurado todo. Tú nada más tienes que ser obedientes. ¿Por qué?
Porque así lo dice su palabra, porque así lo dijo Jesús, y Él nunca miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si tienes una promesa de parte de Dios, las cuales están en toda la Escritura, por ejemplo el de tu casa, si Dios te dijo que va a salvar tu casa, tú solo tienes que creer que Dios ya lo está haciendo. A lo mejor estás enfermo, estás pasando una situación, pero Dios es nuestro sanador. No esperemos el método que sea el que vimos, sino el que Dios ha determinado para que Él se glorifique. Así que el punto número 1 dice, la manera de Dios supera y desborda nuestras expectativas. Esto es bonito porque Él siempre va a superar lo que pensamos. Probablemente si usted mira un momento hacia atrás de su vida y usted dice, ¿cómo salí de aquel problema? Yo pensé que me iba a desmoronar ahí, o yo pensé que iba a morir de tal enfermedad, o yo pensé que no iba a salir del trabajo, o yo pensé que iba a suceder así, y resulta que usted está en el lugar que oró para superar esa situación, pero muchas veces no salió como usted pensaba, sino se hizo como Dios le fue guiando, como Dios nos fue encaminando. Muchas veces nosotros fuimos obedientes, ¿verdad? Y parece que todo se abre, parece que todo se ajusta, y otras veces, entre más nos resistimos, pues más nos duele, ¿verdad? Dígale a su compañero, no te resistas. Debe ser a la manera de Dios. Y Dios va a romper esos esquemas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un hombre llamado Naamán que es un general. Este hombre es un ser muy importante. Resulta que es de Siria y tiene muchos títulos. Ha ganado grandes victorias, pero resulta que es leproso. La lepra es incurable. En algunos lados hay vestigios todavía, aunque no tanto, pero en aquella época, pues era una vez que se contaminaba una región, un pueblo, pues prácticamente se decía que toda la ciudad podría haber sido infectada, ¿verdad? Así que estos hombres, médicamente, la piel empieza a morirse y ya no hay sensibilidad en la piel, en los músculos, y de repente usted está platicando con él y ¡pras! Se le puede descolgar la mejilla, o se empiezan a aflojar los dientes y se empiezan a caer, el ojo se puede salir, la nariz se cae, empiezan a haber llagas, se le empiezan a caer los dedos, se empiezan a ver otro tipo de ámpulas en toda la piel, ¿verdad? Pero este hombre Naamán es un hombre muy importante. Este hombre Naamán es un hombre, pues, con mucho prestigio. Y resulta que dentro de su casa vive una muchacha. Y esa muchacha es una sirvienta judía. Y le dice a su jefa, a su patrona, oiga, si él fuese con el profeta Eliseo, que es un hombre de Dios, él va a sanar. Y él se llena de fe, porque cuando nosotros muchas veces nos encontramos en una necesidad donde ya buscamos la solución de una, de otra y de otra, médicamente, y ya los médicos dicen, pues ya no hay cura, ¿verdad? Entonces nos llenamos de fe cuando dice, hay una esperanza para esto, sea cual sea. En este tiempo, llámese cáncer, llámese leucemia, llámese VIH, lo que sea, el tratamiento que sea, el fin es sanar.
Así que esta muchacha le dice a su jefa que existe en Israel un hombre que lo puede sanar y que se llama Eliseo. Y él le dice, bueno, pues en camino estemos. Y se va con el rey Naamán y con su rey, obviamente, el rey de Siria, Ben-Hadad, y le dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me sane tal personaje de Israel. Tú que eres el rey, manda una carta diplomática. Y agarra a este rey y se la manda a Israel, al rey de Israel, y le dice, yo quiero que sanes a mi siervo. Y el rey empieza a desesperarse porque dice, pero pues ¿cómo el rey me dice que yo sane al siervo? Yo no soy médico, pues ¿cómo? Yo no soy Dios, pues. Entonces Eliseo escucha que el rey se rasgó las vestiduras y le dice, no te preocupes, envíamelo para que sepan que hay Dios en Israel. Así que la historia dice que él viene con un gran cargamento de oro, de plata y de vestidos, porque es un personaje importante, o sea que viene con la cartera lista, pues. Bueno, me van a pantallar, dice, ¿cuánto me cuesta mi sanidad? Lo que cueste, aquí tengo dinero. Y entonces resulta que llega con sus carruajes a la casa de Eliseo y Eliseo no lo sabe. Pues una persona importante, ¿no? Probablemente la caravana, probablemente pues la guardia, ¿verdad? Que él lleva, suena el sonido, suenan las sirenas, ¿verdad? En Samaria. Y se estacionan en la casa de Eliseo. Y sale el criado de Eliseo. Y le dice, ya sé a lo que veniste. Dice mi señor que te vayas a sumergir en el río Jordán. No le gustó. Muchas veces nuestras expectativas no es el método que Dios quiere usar contigo. Siria es tan importante porque siempre está peleando con Israel, aún en los tiempos actuales. Es la República Siria. Y entonces, ¿qué se están peleando entre Siria y Israel? Están peleando el dominio del territorio, pero el comercio. Entonces ellos prácticamente son enemigos. Y que un enemigo le vaya a pedir a otro enemigo que lo sane, no es congruente. Pero la fe de Naamán es tan grande porque él quiere sanar. Se requiere humildad para irle a pedir la sanidad a tu enemigo. ¿Cuántos iríamos? ¿Cuántos iríamos? No, yo no, que Dios me sane a través de otra persona, que Dios lo haga a través de otra persona, pero no a través de mi enemigo, ¿verdad? Entonces Naamán se llena de esa fe y ya está ahí, y resulta que no fue como él pensaba, sino que Dios le dice Dios a través de Eliseo, vete al Jordán, y no le gusta. Yo no quiero hacerlo así. ¿Cuántos de nosotros nos hemos peleado con Dios? Decir la expresión peleado con Dios no es literal, ¿verdad? Es imposible. Pero a veces nosotros somos tan arrebatados que le empezamos a decir, le empezamos a gritar, lo empezamos a ofender, empezamos a decir, yo ya no voy a la iglesia, yo voy a dejar de orar, yo voy a dejar de hacer tantas cosas, y eso simplemente es un arrebato. Porque a veces no comprendemos la manera de Dios. El Jordán es un río lodoso. No es un río de aguas cristalinas, y él se siente demasiado importante.
Él es importante. Tiene muchas batallas ganadas, muchas victorias como general, como soldado, estratega, pero ¿qué creen? Es leproso. Así que en nuestras vidas podemos ser exitosos en muchas áreas, pero leprosos en otras. Y necesitamos decirle a Dios: Dios, yo quiero que me sanes en esta área. O a lo mejor tú estás batallando en una de esas áreas y le dices: Dios, yo quiero que me sanes mi matrimonio. Dios, yo quiero que me sanes mi carácter. Dios, yo quiero que hagas esta área de mi vida. Yo quiero que me envíes el recurso. Y dice Dios: claro que sí. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas, así como prospera tu alma. Pero tiene que ser a mi manera. Y el Jordán a veces no nos gusta. El Jordán es lodoso, pero ahí es donde va a suceder la transformación. La sanidad de este hombre no va a venir por su rango, no va a venir por su armadura, no va a venir por su dinero, va a venir qué tan humilde puede llegar a ser. Toda persona que ha recibido algo de parte de Dios no es por orgulloso, no es por soberbio, no es por horas cotizadas o por horas acumuladas dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, sino de una persona que se rinde al propósito de Dios. Y dice: Dios, yo lo voy a hacer a tu manera. Cornelio, por el contrario, es un romano. Y este hombre está en Cesarea Marítima, es una ciudad que construyó Herodes el Grande, donde se concentra el poder, el comercio, y existe el lugar donde Poncio Pilato gobierna. Es la sede del gobierno de Poncio Pilato sobre toda Judea. Y este hombre llamado Cornelio es un soldado más. Tiene a su cargo, por su título lo dice, centurión. Tiene 100 personas a su cargo. Pero él es diferente. Porque aunque él es un romano, temía a Dios. Y dice la Escritura que este hombre daba limosnas y ofrecía ofrenda delante de Dios. Ahora, Cornelio no es un judío. Mas sin embargo, Cornelio temía al Señor. Hay algo que lo mueve en su corazón de decir: yo voy a buscar a Dios. Flavio Josefo dice que los romanos admiraban mucho a aquellas personas que eran espirituales, que buscaban a Dios. Y que no solo su fe era algo que ellos hablaban, sino que lo vivían. Entonces Cornelio daba ofrenda. Esta ofrenda que él daba, la daba con todo su corazón. Así que un día él está a cierta hora, pues invocando al Señor, y se le aparece un ángel. En la historia de Naamán, como él venía así como pavo real, no sale Eliseo, no baja un ángel, le mandan un sirviente. ¿Quieres ser sano? Algo así. Y adiós. Pero con Cornelio no. Cornelio, se le aparece el ángel y le dice el ángel: han subido delante de la presencia de Dios tus oraciones y tus limosnas.
Qué precioso que se puede decir de nosotros. Nuestras oraciones suben delante de Dios y lo que damos. Ahora, Cornelio no lo está haciendo para quedar bien con la gente. No lo está haciendo para que la gente vea, ay, qué dadivoso él. No. Cornelio lo hace porque su corazón es bondadoso. Y entonces aparece un ángel y le dice, Cornelio, ve a buscar a Pedro. Y él se sorprende. Mira, ve y manda a buscar un hombre que se llama Simón a la casa de un curtidor, y ahí va a estar ese hombre, y tráelo, porque él te va a predicar la salvación. Cornelio no está buscando otra cosa más que agradar a Dios, y sin embargo Cornelio va a alcanzar algo que se llama salvación. Mientras Naamán está buscando la sanidad y luego desaparecer, Cornelio tiene un corazón dadivoso. Cornelio no es la persona perfecta, pero tiene un corazón que busca al Señor a su manera, como él piensa, pero lo hace con todo su corazón. Y Dios, al ver un corazón humilde, diga, al ver el corazón humilde, Dios le va a mostrar el camino. Y el ángel le dice, ve a buscar a Pedro, manda a esos hombres. Y Cornelio no empieza a cuestionarlo. Mira quién eres, mira, yo soy romano, yo no creo en este tipo de manifestaciones, aparte yo no soy judío, mira, ¿por qué no me enviaste a Diana? No. Él es temeroso y obediente. Y en ese momento manda a 3 sirvientes y encuentra a Pedro y lo trae. Y entonces Pedro le empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Y él todavía, Pedro está hablando ahí con Cornelio y su familia, y el Espíritu Santo llega. Y todos son llenos del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ahora, Cornelio no es judío. Cornelio es un gentil más. Y Pedro se sorprende y dice, ¿cómo es posible? Yo pensé que Dios nada más nos decía a nosotros los judíos. Pero su misericordia de Dios alcanza a todos, y la casa de Cornelio es salva. El método que Dios usó para Cornelio es diferente al método que usó con Naamán. La actitud de Naamán es diferente a la de Cornelio, pero los dos recibieron la salvación. Porque Dios y el método de Dios nos encamina hacia la salvación. No solo a que recibamos reconocimiento, y no solo a que recibamos la sanidad. Hermanos, si oramos por alguien y sana, qué precioso es, ¿no? Pero si esa persona, después de que sanó, de todos modos no busca de Dios, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Así que la sanidad, los milagros, las señales siempre deben estar encaminados a que las personas conozcan de Dios, y que esa manifestación es porque Dios los tiene en cuenta. Así que Cornelio recibe esa bendición de recibir ese ángel, a Pedro, y el don del Espíritu Santo. En el caso de Naamán va a ser un poco diferente, porque él se resiste. Cuando sale el criado y le dice mi señor Eliseo que te vayas a sumergir el Jordán, él se ofendió. Porque él pensaba que iba a salir y le iba a hacer una fiesta, le iba a hacer un espectáculo. ¿Pero eso lo iba a sanar? No. Dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, podemos hacer todo tipo de rituales. Que échale el aceite, que le échale la sal, que échale el manto, que suene el shofar, y es bonito como como un simbolismo, pero eso te va a transformar el corazón. Porque si no lo hace
y salimos perfectamente igual como entramos, pues no funciona, hermano. Las personas podemos aprendernos dentro de un ministerio, una iglesia, muchos rituales. Y a lo mejor este hombre Naamán estaba acostumbrado. Segunda de Reyes, capítulo 5, nos dice que él pensaba que tan pronto él estuviese en su carruaje, Eliseo se le iba a tirar, y iba a invocar, iba a alzar las manos, iba a decir: Dios, por el poder de Dios, sana Naamán, y ¡guay! Yo iba a sentir el poder, y me iba yo a sanar en el instante. Pero nunca esperaba, nunca pensó que le dijera: vete al Jordán. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué picó ahí? El orgullo. Dentro de nuestras vidas hay áreas que todavía Dios dice: esta área yo quiero trabajar contigo. O nosotros vamos y le decimos: yo necesito, Dios, que hagas esto, pero tan pronto toca esa área sensible. ¿Por qué así? No lo quiero hacer así. Así no. Así no me gusta. Yo lo voy a hacer a mi manera. Si quiere, si no, me voy. Y esto, y aquello. Y saco el machete. No, hermano. A la manera de Dios. Miren, Cornelio, la manera humilde. No estaba buscando ser reconocido Cornelio. Cornelio iba a seguir orando y dando dádivas, porque eso habla de su corazón. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Era un romano y era un sirio. Levante su mano conmigo y diga: yo no soy romano ni soy sirio, soy mexicano, pero la salvación viene sobre mi vida, viene sobre mi casa, viene sobre mi familia, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no vio nuestro estatus social para salvarnos. Él quiso salvarnos por su mera gracia, por su mera soberanía. La soberanía de Dios, punto que sigue, la soberanía de Dios responde a su carácter, a cómo es Él, justo, santo y redentor. La manera de actuar de Dios no es un accidente ni es emocional, hermano, sino se basa en su carácter eterno. Por eso Éxodo 33, 19 nos dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Entonces, en palabras mexicanas coaxacualtenses, porteño, yo hago lo que quiero. Él va a hacer lo que quiere, con quien quiere, y no le podemos decir: ¿qué estás haciendo tú? Su absoluta libertad de hacer su voluntad. Su método es soberano. Dentro de la economía de Dios, mire, el Padre ordena el plan, el Hijo lo obedece y el Espíritu Santo lo aplica. Dios va a hacer la obra de cada uno de nosotros a su manera. Qué bonito, porque la manera de Dios a veces no se va a acomodar a mi forma, ni a la forma del pastor, ¿verdad? ¿A cuántas personas mandaríamos al infierno diariamente? ¿A cuántas personas dijeron: no, ya tú ya no, ya estás desechado? Pero la manera de Dios a veces no nos acomoda. Y Hebreos 12:6 nos dice que Dios ama. Diga: Dios ama. Dios ama. Pero disciplina también. Entonces el amor de Dios es tan grande que quiere que no nos perdamos, que a veces nos tiene que disciplinar para que regresemos al camino. ¿Nos va a doler?
te va a doler. ¿A quién le gusta ser regañado? ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie. Cada quien quiere su propia posición y yo tengo la razón, así yo quiebre lo que tenga yo que quebrar. Pero Dios no se va a acomodar a nosotros. Dios sigue su propio plan y ese plan fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Así que no va a cambiar, hermano. No importa cuánto lloremos, cuánto berrinche hagamos, cuánto emoción o ideas medias extrañas tengamos. Dios dijo que así lo va a hacer y así lo va a hacer. La salvación no es un negocio, hermano, sino una intervención de parte de Dios. Y Él lo que está haciendo en nuestras vidas, lo ha estado trabajando y a veces nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Dice San Agustín, Dios nos salva porque lo merezcamos, sino porque Él es soberano en su gracia. Él a quien quiere salva y a quien no quiere no salva. Él es clemente y va a ser misericordioso con quien Él quiera. No se nos concede investigar las causas de su elección divina. Antes bien debemos admirar la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios lo hace así? No lo sé. No lo sé. Hace 4 años papá falleció. Estábamos buscando de Dios con todo nuestro corazón y de repente se enfermó. Oramos, ayunamos, buscando la voluntad del Señor. Vimos que otras personas estaban siendo sanadas y nosotros creímos por ese milagro. Pero a lo último el Señor nos dijo que se lo iba a llevar. Lloramos, lo sentimos, lo extrañamos, como todos, porque somos seres humanos, pero no podemos renegar de parte de Dios. No podemos decirle por qué, porque Él sabe lo que hace. Y yo platicando con mi madre le decía, mira madre, podemos llorar porque el corazón nos duele, podemos estar tristes, podemos estar enlutados, pero no podemos renegar, porque este es el principio. No se nos concede investigar las causas. Las causas de Dios son más grandes. ¿Por qué no recibí esta oportunidad? ¿Por qué no me fui para allá? ¿Por qué no me casé con fulano? Porque Dios determinó que no. ¿Por qué no conseguí este trabajo? ¿Por qué no seguí en este camino? Porque Dios se puso enfrente, porque sabía que ese lugar, esos pasos hacia donde nos dirigían, nos iba a causar la muerte. ¿Nos gustó en ese momento? Probablemente no. Pero no nos compete a nosotros investigar, sino más bien la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre va a ser más alta y va a ser más buena que nosotros. Y en eso podemos estar confiados. Dios tiene el control. Dios no se mueve por teorías humanas, sino por la revelación que nos da a nosotros. Su palabra actúa para glorificarse Él. Punto 2. Estamos en la 2, hija. Y si lo que nos parece necesario y lógico es el método de Dios, no le hago pie ni forma a lo que Dios está haciendo, pero si lo estás haciendo conforme a la palabra, lo estamos haciendo en el orden de la Escritura, Dios a su tiempo, diga a su tiempo nos va a recompensar. Cornelio no estaba buscando decirle, mira Señor, yo te estoy poniendo esta
esta limosna aquí y tú me vas a regresar 1000, vamos a pactar contigo. No, hermano, no. Cornelio lo estaba haciendo con todo su corazón y sabe que Dios lo estaba viendo. Hermano, toda la dádiva que usted haga, todo servicio que usted haga, toda palabra, toda administración la tiene que hacer delante del Señor. Así nadie se lo agradezca, así nadie lo vea, usted lo está haciendo delante del Señor. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, Dios va a recompensar. Eso le sucedió a Cornelio. Dios no es un ser que se condiciona, sino que el universo existe porque Él lo creó. El universo no le va a decir a Dios cómo hacer las cosas, o nosotros no le vamos a decir a Dios cómo se hacen las cosas, mas es Dios diciéndonos: este es el camino, esta es la forma, este es el método. Dios no nos salva porque nosotros entendamos. Entendemos por qué Cristo fue despedazado en la cruz y no hubiera sido más fácil que hubiera perdonado a toda la humanidad. Hay un personaje de alguna religión por ahí que dijo, alzó sus manos y dice: toda la humanidad la perdono. Ah, sí, claro, ¿verdad? Qué sencillo, no hubiera sido eso. Pero Dios quiso que su Hijo descendiera, se hiciese hombre, pasase todo el proceso, ¿verdad? Desde el vientre, creciera, estuviera sujeto a José y María imperfecto, que lo despedazaran con el látigo y luego lo subieran a una cruz y luego se burlaran de él. ¿Usted quisiera eso para su hijo? ¿Usted quisiera algo para la persona que usted quiere que la crucifique? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Algunos quisieran, dicen, yo quisiera que... llévatelo, Señor, crucifica. No. Pero a lo que voy con esto es que no entendemos el método de Dios, pero no significa que no sea bueno. Dios no salva porque entendamos su método, sino porque Él decidió amarnos eternamente. Así que su método siempre van a ser buenos, aun cuando no lo entendamos. Diga, si no entiende el proceso, me va a ayudar para bien. Y en eso podemos descansar. Cuando todo parece que se vuelve difícil, dice, esto me está ayudando. ¿Podemos resistirnos o podemos colaborar con Dios? Dios no improvisa nada. Nada va a improvisar Dios. Cada palabra, cada acción, cada obra la tiene perfectamente diseñada en un plan. ¿Cuál es el objetivo? Transformarnos el corazón. Los objetivos de Dios nunca son momentáneos, nunca son para nuestra satisfacción pronta, sino que a veces lleva su tiempo. Sobre todo la salvación eterna. Que el corazón se vuelva obediente, que el corazón se llene de fe. Y a veces tiene que emplear procesos que a nosotros se nos parecen raros y extraños, ¿verdad? Porque qué fácil era decirle, sé sano a Naamán. Es bien fácil. Dice sano, declaro la palabra. Pero no, le digo, vete al Jordán. Esa palabra, Yadad, que es la palabra descender, indica que no solo que tenía que bajar al Jordán, sino que tenía que bajar en humildad. ¿No? ¿Cuánto necesitamos bajar en humildad? Porque si no se hace a mi manera,
entonces no se hace. Si Dios no lo hace como yo quiero, dijo Naamán, no me vas a sonar así como yo pensaba que ibas a venir, ibas a alzar las manos, pues me voy. Y se iba a ir bien digno, pero se iba a ir enfermo, se iba a ir leproso de nuevo. Y qué terrible es eso. Porque nosotros tenemos que, en esta parte de nuestra vida, en las áreas de nuestra vida, tenemos que descender. Tenemos que ser humildes. En reconocer cuando nos equivocamos, decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, me extralimité, dije esto de más, dije esto aquí, dije esto allá. Y Naamán ya casi perdía su milagro. También le dijo que tenía que bajar al Jordán en humildad y lavarse. Esa palabra lavarse, le dijo, sumérgete 7 veces. Significa purifícate totalmente. Totalmente. Entonces, implicaba una obediencia total. Porque ya Naamán ya se iba digno, ¿verdad? Y lo bueno de tener buenos amigos, de tener buenos, pues, en este caso empleados, que le dijeron, mi señor, ¿por qué te vas? Dice, porque no me dijo como yo pensaba. Dice, si me hubiera dicho que yo me sumergiera en los ríos de Damasco, en los ríos de Siria, mira, allá el agua es cristalina, sí, pero allá vas a volver a salir leproso. Si te hubiera pedido oro, si te hubiera pedido plata, si te hubiera pedido cosas grandes, no lo hubieras hecho, claro. Pero no te está pidiendo eso, te está pidiendo humildad. Te está pidiendo que doble las manitas. Sí, ¿verdad? Entonces este hombre llamado Naamán se fue al Jordán y se sumergió, pero tenía que hacerlo totalmente. Muchos podemos hacer las cosas de Dios a la mitad. Alá y se va. Pero aquí el punto es 7 veces, o sea, implicaba una obediencia y una obediencia total y radical. Pues ya estaba ahí en el río. Entonces Naamán, no sé si se tiró un clavadito ahí o qué fue lo que hizo, pero se sumerge una vez. ¿Ya estoy sano? No. Pues ahora es que son 7 veces. Pues tal vez hay demasiado lodo aquí. Bueno, va la segunda, ahí va. No sé si su gente se reía de él, no lo sabemos. Pero el que él se quitase la armadura ya era una ofensa para él. Lo iban a ver que ya no era el general ese grandote, ¿verdad? Ese fortachón, ese ricachón. Se iba a ver humilde. ¿Cuántos de nosotros somos tan grandes que digo, yo soy macho, yo no lloro? A mí no me duele. Pero en la intimidad lloramos. Nuestra soledad, nuestro abandono, nuestras equivocaciones. Y hay personas que Dios ha puesto para que nos ayuden. El Jordán representa ese río del Espíritu también, en el cual nosotros nos podemos sumergir, pero decimos, Dios, no. Puedo morirme así grandote, muerto por dentro, pero de pie, como un árbol. No, Naamán tuvo que sumergirse 3 veces. Volvió a salir, nada. 4, 5, 6.
Ahí queda el suspenso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ese suspenso? Porque cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, a veces pensamos que voy a ir al culto un día y ya voy a cambiar. Hermano, no somos la leona. Lleva un proceso, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé cuánto tiempo va a ser en tu vida. Van a ser 7 días que vengas a la iglesia, van a ser 7 años, o va a ser toda tu vida 70 años. Yo no lo sé, pero quiero decirte que entre más te sumergas en el Espíritu, Él está trabajando en tu vida, Él está trabajando en tu cuerpo, Él está trabajando en tu alma. Y cuando salgas definitivamente del séptimo zambullido, tú serás completamente sano y completamente salvo. Eso era lo que importa, hermano. Realmente eso es lo que importa. Hermano, yo estoy aquí como un hombre de Dios, no para decirte que yo soy perfecto. Estoy aquí para decirte que yo me sumerjo en la palabra todos los días y salgo y digo, ¿ya soy más perfecto? No, todavía me falta más. Y hay una congregación que puede ver 1000 defectos, pero ¿sabe qué hago todos los días? Hay que sumergirnos. Y yo te invito a ti que no dejes de sumergirte todas las mañanas, no dejes de sumergirte en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que te va a traer sanidad. Dios estaba trabajando con este hombre no solo en el cuerpo, estaba trabajando en su orgullo, estaba trabajando en su alma, estaba trabajando en todas las áreas de su vida. Y me quedé en las 7, ¿verdad? Y cuando sale, Dios mío, tenía la piel, dice, como un bebé. No dice como quinceañera, dice como un bebé. Yo me imagino así, Naamán ya. Ponme por favor la anterior ahí, por favor. Puse a Naamán. Ahí lo puse ahí con lepra, ¿verdad? Pero ya sale con la piel de un bebé así hasta rosadito, ¿verdad? Sin acné, sin nada. Pasó la pubertad así rápido, ¿verdad? ¿Le gustó el método a Naamán? No. ¿Era el método que él buscaba? No. Pero recibió lo que él desde un principio escuchó de esa muchacha que recibiría. Sí. 7 es perfecto. No desistas en lo que has comenzado de parte de Dios. No sucede a veces a la primera o a la segunda. Eso depende de Dios. A este hombre le dijeron 7 veces. A lo mejor a ti 1, a lo mejor a ti 3, o a lo mejor a otros 7 o más. Yo siempre les platico que para que mi familia se convirtiese toda, tuvieron que pasar 12 años. 12. Pero que haya sucedido en mi familia 12 años después, no significa que en la tuya, mañana, pasado, esta semana, el próximo mes, Dios tiene el tiempo perfecto para ti, para tu casa. Simplemente sigue perseverando como este hombre llamado Naamán. Y podemos ver también en Cornelio, que era un hombre que recibió esa gracia. Esta palabra, el limoni, es una limosna sincera. Y él recibe el don del Espíritu Santo. Es el primer gentil que recibe el don del Espíritu Santo. Porque lo hace con todo su corazón. Él no está en el pacto, hermanos. Los judíos tenían que circuncidarse, era una señal. Pero quiero decirles que Cornelio no tenía una marca física,
Cornelio la tenía en su corazón. Él ya estaba sellado en su corazón. Punto que sigue. Él va a transformar el corazón mediante esa obediencia y esa fe, hermanos. Así lo está haciendo Dios. Obediencia y fe. Y a veces, punto que sigue, nuestra manera enfrenta a la de Dios. Nosotros no nos peleamos con Dios con puños, sino con nuestra forma de pensar, nuestra manera, nuestro plan. A veces nuestras emociones chocan, ya estoy en la otra, nuestras emociones chocan con la manera de Dios. Queremos que Dios siempre se amolde a nuestros pensamientos, a lo que yo sienta, a lo que yo crea, a lo que yo imagine. Así que Dios no sana al que exige control, sana al que se atreve a confiar y a veces no lo entienda. La incredulidad de las personas no nace porque no tengan una palabra, sino porque ese método está en contra de lo que ellos ya imaginan. Queremos que Dios nos explique primero antes de obedecer. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, está hablando de Eliseo, y estando en pie, invocará a Jehová su Dios, y alzará sus manos, y me tocará, y sanaré de mi lepra. ¿Se imagina lo contagioso que es la lepra? Y pensaba que Eliseo lo iba a tocar. Qué pensamiento tan raro, ¿verdad? Porque médicamente no se puede tocar a un enfermo de ese tipo de padecimiento, porque es bacteriano, es muy contagioso. Y él pensaba que lo iba a tocar. Su emoción muchas veces lo traicionó. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos de parte de Dios? No porque no creamos que Dios no puede sanar. Yo estoy en la emoción ya. Pero ¿sabe qué? El ritual. La forma ritual. ¿Qué decía? Yo pienso que él va a salir y va a invocar. A lo mejor vio en otro lado, a lo mejor lo vio allá con su dios Rimón, allá con el dios de Siria, que así invocaban a su dios pagano, y dijo: Eliseo también lo va a hacer. Hermano, los métodos cambian, pero el método de Dios va a ser como Él quiere. Yo pienso que Dios lo va a hacer así. No, como Él lo va a hacer, Él va a ir trabajando con cada uno de nosotros. Y muchas veces eso trae conflicto, y en otras personas va a traer confrontación. Así que este hombre sana, qué precioso, y regresa con pompa de nuevo, ¿verdad? Y regresa ahora sí, estaciona su carro delante de la casa de Eliseo, y fiesta y todo, y bueno, bien, ahora sí ya salió Eliseo, ya salió a recibirlo ya. Y entonces le dice: mira, ahora yo conozco que Dios existe y que Dios, no hay otro Dios como el de Israel. Y Eliseo no lo sorprende, no lo emociona, pues. Sí, es lo que dijo Dios que iba a hacer, pues. Mira, yo quiero darte una ofrenda especial. Mira, pídeme lo que quiera. Mira, traje oro, traje plata y traje vestimenta. Y he recibido el milagro. Me voy, mira, como un bebé me voy. Entonces pídeme la ofrenda que quieras.
Y Eliseo le dice, no voy a recibir nada de ti. No lo voy a recibir. ¿No vas a recibir nada? No. Vete y glorifica a Dios. Porque debes entender que el que te sanó es Dios. Y que no te sanó un profeta, que no te sanó un hombre, te sanó Dios y te sanó con un propósito. Así que tu dinero, llévatelo. Se quedó sorprendido nuevamente, porque otro dice, paso, me echa la bendición, llegó. Pacta, pacta, pacta. No, hermano, Eliseo no se dejó sorprender por el money. Porque ¿cómo llegó el Naamán? Orgulloso. Si él recibía el dinero, él iba a decir, ¿sabes qué? Te lo recibo, pero la salvación prácticamente fue comprada. No te la voy a recibir. Así que Naamán se va. Y Eliseo tiene un criado llamado Giesi. Y cuando ve Giesi lo que acaba de hacer Eliseo, se molesta. Se va a molestar Giesi. Segunda de Reyes 5:20 dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor ha estorbado a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él una cosa. Entonces Naamán se fue y tantito dejó que Eliseo se descuidara y salió corriendo Giesi. Y Naamán se dio cuenta y dijo, ¿qué pasó? Es el criado de Eliseo. Claro que estaba agradecido, ¿verdad? Con Eliseo. Se bajó, detuvo el carruaje. ¿Qué pasó? Se bajó. ¿Sucede algo? ¿Estás bien? ¿Te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Algún Kleenex o algo? No. Estamos bien. Pero fíjate. No sé cómo me vas a tomar, pero fíjate que le acaban de llegar visitas al profeta. Llegaron los hijos de los profetas y no tiene nada que poner delante de él. Pues hay una limosnita, ¿verdad? ¿Hay algo que tú quieras colaborar con este ministerio? ¿Cómo no? Y le da tantos talentos que lo tienen que cargar 2 personas. Y les da una muda de ropa. Y es tan pesado que tienen que haber sirvientes que ayuden a Giesi. Y cuando están cerca de la casa le dicen, hasta aquí ya han trabajado mucho, ya aquí déjenmela, yo me las arreglo. Y él esconde, Giesi esconde el oro, la plata, y luego se hace como que no pasó nada. Y le dice Eliseo, Giesi, ¿de dónde vienes? No, como dijo José, no es verdad, recorrer la tierra. ¿De dónde vienes, Giesi? No, yo no he salido, aquí ha estado tu siervo. Y siendo un hombre de Dios, Eliseo le dice, ¿no estaba mi espíritu ahí cuando Naamán descendió y él te dio todo ese dinero? He ahí que la lepra que tenía Naamán se te pasa a ti. Y salió temblando y salió blanco Giesi. Él no tuvo que ir a sumergirse al Jordán a recibir la lepra de él. Él sí la recibió por la palabra, porque la codicia le ganó.
Porque Eliseo le dijo, ¿acaso es el tiempo de recibir dinero? ¿Acaso el método de Dios no te quedó claro? Y aquí tú serás leproso, no solo tú y tu descendencia. Y se acabó el linaje de Giezi. El orgullo, la codicia. Por quererse ganar unos pesos, maldijo toda su casa. Maldijo toda su familia. Hermano, Giezi era el siervo del hombre de Dios, el que se iba a quedar con la unción. Eliseo había sido siervo de Elías, que había hecho 7 milagros extraordinarios, entre hacer caer fuego del cielo, que los cielos dejaran de llover, que golpease el río Jordán y se abriese, que resucitase muertos, y Eliseo hizo 14. Ahora Giezi iba a quedarse como profeta general, le estaba siendo entrenado. ¿Qué lo llevó a codiciar dinero? ¿Será que necesitaba dinero? No. El método es importante, hermanos, porque la codicia le ganó a este hombre. La gracia, hermanos, no se negocia, hermano. Dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, la gracia no se negocia. El pecado es pecado y el desorden es desorden, y nuestro trabajo es predicar el evangelio, y eso no implica que nosotros debemos pervertir y convertir la iglesia en una cueva de ladrones. Giezi quedó blanco de lepra y se llevó a toda su descendencia. Pedro es diferente. Ve una visión del cielo y le dice: ve a la casa de este hombre. Y le dice: Señor, yo nunca he entrado en la casa de un gentil. Y le dice: lo que yo purifiqué, no llames impuro. Cornelio no estaba buscando la codicia. Cornelio no estaba buscando el reconocimiento, mas sin embargo Dios envió un ángel, mas sin embargo Dios envió a Pedro para mostrarle la salvación. Eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo, hermano. Que nuestro corazón sea recto delante de Dios. Y si estamos equivocados, pastor, Dios enviará sus ángeles. Dios nos ha dejado esta palabra para que reflexionemos, para que Él nos alumbre el entendimiento, el Espíritu Santo nos diga: ah, caray, estoy equivocado. O sí, voy bien. Y el mismo cuerpo de Cristo va a dar testimonio. Solo cuando nos rindamos, hermano. ¿Cuándo recibió Naamán la bendición? Hasta que se rindió. Giezi se resistió, se contaminó. Pero Pedro recompuso y obedeció. Y en el caso de Cornelio, recibió no solo salvación, sino siendo el primero del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso, Señor. A veces nosotros pensamos que podemos condicionar a Dios y que tenemos esa ilusión humana que podemos controlar a Dios. Punto que sigue. Hay un filósofo surcoreano que dice que esta generación se ha convertido en su propio ídolo. Y dice: este es mi cuerpo, esta es mi verdad, este es mi camino, o sea, yo lo voy a hacer como yo quiera. ¿Cómo termina? Ya sabemos cómo termina.
Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hermano. San Agustín dice que el orgullo es el comienzo de todo pecado, porque pretende instalar al hombre donde solo Dios debe estar. Lewis nos dice que la autonomía absoluta del hombre es la forma más peligrosa de la esclavitud, cuando él cree que todo lo domina, todo lo sabe. Friedrich Nietzsche, el cual es un anticristiano y escribió su obra, se llama El Anticristo, donde dice que Dios está muerto. Hasta hicieron una película, ¿verdad? Pero tengo una noticia, ¿verdad? Nietzsche está muerto, Dios sigue vivo. Esta filosofía de Nietzsche está en contra de Dios y la instauran dentro del pensamiento humano, desatando el desorden y nunca traen paz. Hay un doctor, Paul Brown, el cual es un médico cristiano, nos dice: los médicos tratamos, pero solo Dios sana. Hay un límite donde termina la ciencia y comienza la fe. Este médico prominente que trabajó en los estudios de lepra y todo tipo de experiencias del dolor, es una eminencia en la medicina, y él reconoce que el ser humano tiene su límite y que solo Dios puede sanar. Donde tus fuerzas se acaban, Dios está ahí para fortalecerte. Dios está ahí para transformarte. Y que muchas veces, punto que sigue, a veces malinterpretamos el método de Dios. Dios no es un ídolo que se moldea a nuestras interpretaciones. Hermano, el método de Dios no es una moda. Me encanta esta parte. No es una moda. Recuerdo que hace ya muchos años, hace 20 años que yo me convertí, un hombre de Dios, para orar por la gente, se quitaba el saco y le pegaba a los cristianos, ¿verdad? Y recibía. Y ahí veía a todos quitándose el saco y pegándole a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros malinterpretamos cómo Dios va a usarnos, cómo Dios va a sanarte a ti. Y como Dios va a sanarte a ti, no es lo mismo que Dios como te va a sanar a ti. Porque a veces la gente no necesita la sanidad solo física, necesita la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la sanidad de las emociones, la sanidad de la familia. Y es necesario que nosotros interpretemos correctamente el método de Dios. El método de Dios es que Dios quiere transformarnos el corazón. Que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Carson, que es un comentarista teológico, dice: la gracia barata es predicada sin perdón, sin arrepentimiento. Hermano, no podemos malinterpretar la gracia. Esto como una edición, ¿verdad? Antes y ahora. Lo que pasó antes pasa ahora. Naamán quería hacer las cosas como él quería. Hoy también nosotros queremos que Dios actúe como nosotros pensamos. Si me va a orar, por favor, écheme aceite, écheme agua, gríteme, tíreme desde la tercera cuerda, ¿no?
No, hermano. Lo vamos a hacer al método de Dios. Dios es el que está trabajando en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que predicarles el arrepentimiento. Dios te va a sanar, Dios te va a cuidar, Dios quiere hacer algo contigo, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. No, yo nada más quiero que ores por mí para que mi situación mejore. No va a funcionar. Lo que está sucediendo es que te estás desgastando. Muchas personas me dicen, pero yo voy a ayunar. A mí me da risa. He llegado al punto que ya no me molesta. Ni eso, bueno. Porque hacemos una mala interpretación de cómo Dios tendría que actuar. Pensamos que la gracia es el libertinaje. Y muchos podemos decir como el dicho popular, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Así que primero voy a hacer mi vida un papalote y después le pido perdón a Dios y sé que Él es bueno y me va a perdonar y me va a componer todo. Sí, claro. No, hermano, vas a recibir las consecuencias. Dios te va a perdonar, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Pero las consecuencias se llevan toda la vida. Así que lo que pasa antes, pasa ahora. No prediquemos una gracia barata. No, el método de Dios es decir, hermano, ven a la iglesia y siéntate ahí. Te vamos a poner el nombre a tu silla y ya con eso te vas a ir al cielo y te van a salir alitas. Y no, hermano, ni de pollo. No, hermano. Perseverar. Esa es la manera de Dios. Y esto va a ser como la montaña rusa, hermano. A veces vas a estar arriba y te vas a sentir el superhermanazo y a veces te va a aparecer el cristianazo, ¿verdad? Así, pastor, a usted le pasa siempre. Primera de Cantinflas, primera de Pedro Infante 4:6, un titipuchal de veces. Hermano, nos pasa a todos, hermano, no nada más a usted, a todos. Pero no podemos torcer la interpretación de la palabra. El método de Dios es, así es, conforme a la Escritura. Dios no se revela para ser interpretado a nuestra conveniencia. No es a nuestra conveniencia. Siempre le digo, y esto lo voy a decir con todo el respeto que me merecen todos los que me escuchan y todos los que me ven, pero lo voy a decir. Muchas personas han torcido la Escritura. Están conscientes, llegan a una iglesia, dan su diezmo, su ofrenda, pero ellos saben que han torcido ya la Escritura. Así que un día van a dormir, ya sea que duerman, y van a despertar en el infierno. Va a ser terrible porque ellos van a pensar que fueron salvos. Y ese no era el método de Dios. El método de Dios es que nosotros caminemos delante de Dios irreprensibles. No, yo ya no voy a cambiar. El mal lo estás haciendo tú. El mal no se lo hacemos a Dios, el mal no se lo haces al vecino, el mal no se lo haces al pastor, el mal no se lo haces a tu pareja, te lo haces tú mismo. Porque a la medida que nosotros no queremos adoptar el método de Dios, entonces ¿qué método estamos adoptando? ¿El nuestro? Somos nuestro propio ídolo. Triste esta parte. Punto que sigue. La manera de Dios nos transforma siempre como a Cristo. Ese es el objetivo. La manera de Dios es parecernos a Cristo. Diga a Cristo. Dios no cambia, hermanos. El camino de Dios se llama Cristo, hermanos. No podemos
buscar otro. Este es el camino. El camino sigue siendo Cristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? A Cristo. ¿Cómo tenemos que caminar? Como Cristo. Y mire, Jesús, Naamán, ¿a dónde no quería sumergirse? En el Jordán. Y Cristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que sostiene todo el universo, descendió y a los 31 años, ¿qué hizo? Se bautizó. ¿Y dónde se bautizó? En el Jordán. Hermano, si Cristo se sumergió en el Jordán en algo que para la gente no es digno, ¿por qué Naamán no se iba a sumergir? O en el caso de nosotros, ¿por qué no nos vamos a sumergir en los métodos de Dios? Pero a mí no me gusta, pero parece que eso no está tan como yo lo pensaba. Pero es el método de Dios. Juan el Bautista le dijo, no Señor, yo no te voy a bautizar, tú deberías bautizarme. Y Jesús le dijo, pero es necesario que cumplamos toda justicia. Yo voy a hacer el método que me mostró mi Padre. Por eso Filipenses 2 dice que Él se despojó. ¿De qué se tuvo que despojar Naamán cuando descendió al Jordán? De su armadura. ¿De qué se despojó Cristo? De su divinidad. Y se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Él es el camino perfecto, hermano. Él es el camino. El camino no cambia ahora, tiene nombre, se llama Jesús. Queremos saber cómo debemos caminar como cristianos, cómo caminó Jesús, cómo respondía Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo sentía Jesús, cómo oraba Jesús, cómo ayunaba Jesús, cómo interpretaba la palabra, qué tan obediente era, cómo se movía en obediencia al Espíritu Santo en nuestro Jesús. Así tenemos que caminar todos los días. Dios no nos ofreció un plan, sino nos dio una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. La manera de Dios a veces no nos va a gustar. Pero yo les puedo asegurar que después de muchos años es el mejor método. Porque cuando Jesús llega a un lugar, lo empieza a arreglar todo. Y hay áreas de nuestra vida que muchas veces están destruidas. Y que nosotros cambiamos de lugar, cambiamos de casa, cambiamos de familia. Algunos cambian matrimonio, pero vuelven a cometer el mismo error. ¿Saben por qué? Porque siguen haciendo el mismo método. Y Dios dice, a tu método no, déjame hacerlo al método mío. Y entonces vas a poder tener paz, entonces vas a poder tener sanidad. Y quiero terminar con la historia de John Lay. John Lay fue un hombre de Dios del siglo pasado. Era un empresario muy próspero, invirtió su dinero en bienes de ferrocarril, prosperó grandemente en Estados Unidos. Y un día el Espíritu Santo le dijo, un día le dijo el Espíritu Santo, yo quiero que te vayas a África. Claro que todos lo detuvieron y le decían, tú eres una persona próspera, puedes invertir, puedes ayudar a misioneros. No, Dios me dijo que yo fuera. Así que dejó todo y se fue. Cuando llegó a África, 1/3 de la población de África había muerto por tuberculosis.
Nadie quería cargar los cuerpos que muchas veces los apilaban en la calle. Y él con su equipo iba y los cargaba para sepultarlos. Le decían, ¿por qué tú no te enfermas? Es que el poder de Dios me recubre. Te voy a mostrar qué es el poder de Dios, le dijo a uno. Y tomó a una persona muerta que tenía tuberculosis y lo agarró. Y le dijo, mira mi mano en el microscopio. Y vio como la bacteria, todos los virus que estaban ahí se estaban muriendo porque el poder del Espíritu Santo estaba en la vida de Ley. Hermanos, se registra en su ministerio más de 100,000 milagros. En pocos años en África hizo más de 600 iglesias en la cual él se convirtió en obispo y apóstol. Así que por aquí encontré unas fotos donde cuida a los enfermos. El doctor Ley le llamaba, un hombre lleno de amor y lleno de compasión. Pero tenía que supervisar a las iglesias. Y dejaba a su esposa Jenny, la dejaba con sus hijos. Y él se iba por un largo tiempo. Los dejaba solos y los dejaba a la bendición de Dios, porque no les dejaba ni un 5, y los dejaba en fe. La gente iba a la casa de Ley. ¿Dónde está el doctor? No se encuentra. Está en la misión, está en las naciones. Esperaremos al señor Ley. Alrededor de su casa habían cientos de personas enfermas esperando que él regresara. En un acto de amor, su esposa administraba los recursos. Pero usted conoce a las mujeres. Prefiere que coman otros y no coman ellos. Así que pronto la mujer de Ley enfermó. Y mientras él predicaba, su esposa murió. A 2 días de que había muerto, porque la distancia era grande, le avisaron, tu mujer ha muerto. Rápidamente dejó lo que tenía que hacer y regresó a su casa. Ya no pudo hacer nada. Sus hijos de esa familia odiaron a Dios y se fueron tan pronto como tuvieron la mayoría de edad y nunca quisieron más del Evangelio. Alguno de ellos dice que en su lecho de muerte recordó y dijo, quisiera que viniera papá a orar por mí. Pero los demás odiaron a Dios. Ley siguió su ministerio. Y se volvió a casar. Esta vez cuidó de su familia. Ya no era la persona que se encargaba más del de allá afuera que el de adentro. Era la otra oportunidad. Era la manera de Dios de cuidar su casa. Era la oportunidad de Dios de decir, te estoy dando otra oportunidad para que reivindiques, para que recompongas el camino. Y Ley no entendió. No pude cuidar de mi casa, no pude cuidar de mi primera esposa, pero cuidaré de esta. Y lo haré con amor. Y se le conoció a Ley como el hombre más dulce, como el hombre más tierno, como el hombre más amoroso. Él había entendido que la manera de Dios primero comienza por tu familia. Empieza por tu casa. Queremos salvar al mundo y se nos olvida nuestra familia. El método de Dios consiste en eso. Cuida tu casa. Naamán
Probablemente regresó con su esposa y le dijo: mujer, ahora sí te puedo abrazar, ahora sí te puedo besar, porque un leproso no podía. Cornelio no hubo necesidad de que fuese sanado. El Espíritu Santo descendió en ese momento y los abrazó a toda su casa. El método de Dios siempre va a transformar el corazón. Y Leo entendió. Cuando llegó a Estados Unidos, en Portland, su ministerio explotó. Su ministerio se extendió. Milagros extraordinarios surgieron, huesos aparecían, corazones aparecían, órganos aparecían, ojos aparecían. Hermano, el método de Dios comienza en tu vida. El método de Dios comienza en tu casa. El método de Dios comienza en tu familia. Permite que el Espíritu de Dios transforme tu corazón. Y cuando Dios transforma tu corazón, después va a transformar tu matrimonio. Y cuando transforme tu matrimonio, transformará tus hijos. Y después levantará tu casa. Y entonces será de bendición para otras personas. Y entonces podrás decir: la gloria de Dios se ha visto sobre ti, se ha visto sobre tu casa, se ha visto sobre tu familia. Dios está en este lugar para decirte: no negocies como Dios está trabajando con tu corazón. Lo va a hacer, lo está haciendo. Es tiempo de sumergirnos. Es tiempo de sumergirnos en el Jordán, hermanos. Hoy, más que ministrar la unción del poder de Dios, quiero que nos sumerjamos en el Jordán que representa a Cristo. Y que le podamos decir: yo me despojo de mí mismo y me humillo delante de ti y reconozco las áreas donde yo he fallado. No se trata de fuerza, se trata de humildad. Desciende hoy al Jordán. Que tu oración, como la de Cornelio, se eleve delante de Dios. No una oración religiosa, una oración que rompa los cielos. Que le diga: voy a seguir trabajando, voy a seguir perseverando, pero quiero hacerlo a tu manera, quiero hacerlo a tu manera, porque ya he entendido que tus pensamientos no son mis pensamientos, y que son más altos tus caminos. Dile: hoy no voy a imponer mi voluntad, hoy me rindo a tu voluntad. Despójate de esa armadura llamada orgullo. Despójate de esa armadura llamada pensamientos humanos. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está aquí para que te sumerjas en el río de la presencia de Dios. Es por su misericordia, es por su misericordia, es por su misericordia. Es por su gracia. Yo me rindo a ti, dile. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Que sea a tu manera. Perdóname. Perdóname si he sido orgulloso. Perdóname, Dios, si he sido como Naamán. Necesito la sanidad de mi corazón. Necesito la sanidad. Hoy me sumerjo en ti, Señor. Hoy abro mi corazón. Guíame por tu camino. Tu camino es más alto. Tu camino es santo. Tu camino es verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy la unción del Espíritu Santo viene para darte fuerza, para perseverar en este caminar.
viendo lo que está sucediendo en tu vida, pero no significa que Dios no está trabajando contigo, con tu casa y con tu familia. Mi casa y yo, dile, serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sumérgete en el Jordán en este día. Sumérgete en este Jordán que trae sanidad, trae libertad. Trae el fuego de tu Espíritu Santo. Trae el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a empezar a sanar. Tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón, que tu oración suba como una ofrenda grata delante de Dios. como la vara de Aarón en el altar. Hoy estoy aquí para decir que el método de Dios te hará reverdecer. Hoy estoy aquí para decirte que comienza un nuevo tiempo en tu vida y en tu casa. Lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá. Espíritu de Dios. Reverdecerá. Nancy López por aquí. Me llamaron tierra seca. Sí. Y dijeron, tú no vas a producir. Con mi alma. Yo no sé quién declaró que no iba a haber nada en tu vida o en tu casa, pero ese no era el método de Dios. No se oía mi voz, pero mi Yo no sé quién se ha levantado contra ti, pero el método de Dios es más grande. Reverdece en este día. Reverdece.